Bienvenidos de nuevo a mi rinconcito de la pasión. ¿Cómo están mis almohadillas superfans? Espero que, como siempre, de lo mejor. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que me tiene el corazón en un puño, latiendo al ritmo de una balada turca. Es de esos temas que te hacen suspirar, soñar despierto, revivir momentos mágicos y, sobre todo, creer en el amor verdadero. Hoy nos sumergimos en un universo de emociones, un torbellino de sentimientos, un mar de ilusiones. Hoy vamos a hablar de redoble de tambores. Can Yaman y Demet Özdemir. Y su innegable magia, esa chispa que encendió la pantalla, esa conexión que vibró en cada escena, y que para muchos de nosotros aún sigue ardiendo con la misma intensidad del primer día. Pero ojo, no se trata de un simple vídeo de fangirl descontrolada, no. Aunque admito que mi corazón late con fuerza al recordar sus nombres. Hoy vamos a hacer un análisis profundo, una inmersión total en el universo de Amor a pedales al atardecer, o mejor dicho, en el romance que crearon Can y Demet, y cómo esta conexión, esta química explosiva, nos regaló momentos inolvidables que marcaron un antes y un después en el mundo de las series turcas y por supuesto en nuestros corazones. Y prepárense porque vamos a diseccionar cada escena, cada gesto, cada mirada, cada rumor, cada foto, cada like. Vamos a analizarlo todo con lupa, desde las escenas más icónicas que nos hicieron suspirar hasta los rumores y la energía que los rodeaba, pasando por el impacto cultural de la serie y la huella que dejaron en la industria del entretenimiento. Prepárense para un viaje en el tiempo, una montaña rusa emocional y una dosis de nostalgia que los dejará sin aliento. Así que si eres de los que, como yo, aún siente un cosquilleo cada vez que escucha el tema principal de la serie, o si te has perdido en la profundidad de la mirada de Can y Demet, si te sabes de memoria los diálogos, si aún sueñas con el amor a pedales al atardecer, este es tu lugar, mi tesoro. Aquí es donde la magia se encuentra y donde la esperanza de un reencuentro, en cualquier forma, nunca muere. Y antes de que se me olvide, porque la emoción me puede. Suscríbanse al canal, mis amores. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí, en este canal, nos encanta hablar de nuestras pasiones, compartir rumores, teorías, y todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, con sus intrigas, sus romances, sus villanos y por supuesto, de nuestros actores y actrices favoritos. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada de nada. Y por supuesto, dejen sus comentarios porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y compartir nuestras opiniones. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos este viaje inolvidable. ¿Recuerdan la primera vez que vieron Erkencikus? Yo sí, perfectamente. Recuerdo la emoción, la alegría, la risa que me provocaba cada escena, cada encuentro, cada malentendido. Recuerdo la ansiedad de esperar cada nuevo episodio, la desesperación al saber que la espera sería larga. Recuerdo las madrugadas en vela, buscando subtítulos, traduciendo diálogos. Era una locura, una obsesión, un amor a primera vista. Y por supuesto, recuerdo la impactante química, la chispa que saltó entre Can Divit y Sanem Aydin, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer encuentro, la conexión fue innegable. La mirada, la forma en que se hablaban, la tensión sexual, los roces, el coqueteo. Era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Era una conexión que trascendía la pantalla, que nos hacía creer que lo que veíamos era real, que lo que sentíamos era auténtico. La serie, para aquellos pocos seres que no la conocen, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, con una imaginación desbordante y un corazón puro, que trabaja en una agencia de publicidad. Su vida, aparentemente tranquila y rutinaria, da un giro inesperado cuando conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre, aventurero, de espíritu libre, guapo, misterioso y sobre todo con una mirada que te atrapa y te hace suspirar. Can, con su porte imponente y su barba perfectamente cuidada, representa todo lo que Sanem siempre soñó, todo lo que anhelaba en su vida. A partir de ahí se desata una serie de enredos, malentendidos, secretos, mentiras, desafíos y por supuesto, amor. Un amor que nace en medio de la adversidad, que se fortalece a pesar de los obstáculos, que desafía las convenciones y que nos hace creer en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Y aquí viene lo realmente interesante, la parte que nos tiene a todos con el corazón en un puño, la química entre Can y Demet no solo se quedó en la pantalla. La magia, la conexión, el magnetismo. Todo trascendía la ficción. Los rumores, las entrevistas, las fotos, las redes sociales. Todo apuntaba a que había algo más.
Y claro, los fans, como buenos detectives, como cazadores de sueños, no tardaron en analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada, cada palabra. Éramos como un ejército de Sherlock Holmes, buscando pistas, descifrando enigmas y construyendo teorías. ¿Recuerdan las miradas cómplices, esas miradas que se cruzaban y que parecían decir más que 1000 palabras? Los momentos de risas fuera de cámara, cuando la química parecía desbordarse y la espontaneidad se apoderaba de ellos. Las fotos en las redes sociales, esas fotos que nos hacían soñar y que alimentaban nuestras esperanzas. Todo era combustible para nuestras teorías, para nuestros sueños, para nuestra necesidad de creer en el amor verdadero. Y es que, a ver, ¿cómo no enamorarse de la forma en que Can Yaman interpreta a Candy Beat? Es que era perfecto. El porte, la altura, los músculos, la barba, la mirada intensa, la sonrisa traviesa, la forma en que se movía, la forma en que caminaba. Un hombre que te hacía suspirar, que te hacía soñar con un amor de película, que despertaba todos tus sentidos. Era un personaje con defectos, con miedos, con inseguridades, pero también con una gran nobleza, con un corazón enorme y con una capacidad de amar inmensa. Y Demet, con su encanto natural, su alegría, su energía desbordante, su forma de ser espontánea, su sonrisa contagiosa, su mirada que te atrapaba y te transportaba a otro mundo. Un ángel. Un ser lleno de luz, de vitalidad, de ingenio, de ternura, de sensibilidad, que conquistaba a todos con su autenticidad y su encanto. Juntos, Can y Demet crearon una pareja que simplemente conquistó el corazón de millones. Y hablando de conquistar, mis amores, hay que hablar de las escenas icónicas. Esas escenas que quedaron grabadas a fuego en nuestra memoria, esas escenas que revivimos una y otra vez, esas escenas que nos hicieron reír, llorar, suspirar y creer en el poder del amor. ¿Recuerdan el beso bajo la lluvia, bajo esa lluvia torrencial que parecía lavar todas las penas y unir sus almas para siempre? Dramático, romántico, inolvidable. O la escena del atardecer en la playa, con la luz dorada del sol acariciando sus rostros, creando un ambiente de ensueño y magia. Pura magia. ¿Y qué me dicen de los bailes, esos bailes improvisados, llenos de pasión, de complicidad y de conexión? La conexión era total, la química era palpable, la energía era desbordante. Cada escena era un deleite para los ojos, un regalo para el alma, y cada gesto, cada caricia, cada mirada, nos hacía creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial que nos complemente y nos haga sentir completos. Y por supuesto, no podemos olvidar las frases memorables, esos diálogos que se quedaron grabados en nuestra memoria y que repetimos una y otra vez, como mantras que nos recuerdan la importancia del amor, de la valentía, de la confianza, de la comunicación. Frases como Sanabir Seisile Yezeim, Sensais Yasayamam, Benimi 5 Kocelsin. Frases que nos hicieron vibrar, que nos emocionaron, que nos hicieron reflexionar sobre el significado del amor y de la vida. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles, momentos de tensión, de conflicto, de incertidumbre. La serie, con sus altibajos, con sus idas y venidas, nos mantuvo en vilo, nos hizo sufrir, nos hizo cuestionarnos muchas cosas. Hubo peleas, distanciamientos, malentendidos, mentiras, secretos, traiciones. Hubo momentos en los que pensamos que el amor entre Can y Sanem no podría superar las pruebas, que la relación estaba destinada al fracaso. Pero al final, como en toda buena historia de amor, el amor siempre prevalecía. Y en ese proceso de sufrimiento y de superación, pudimos ver la fortaleza de la pareja, la lucha constante por estar juntos, la importancia de la comunicación, de la confianza, del perdón y de la entrega total. Vimos cómo el amor verdadero es capaz de vencer cualquier obstáculo, de superar cualquier adversidad y de transformar nuestras vidas para siempre. Y aquí es donde entra el amor a pedales al atardecer, el nombre que le hemos dado a este sentimiento, a esta conexión que trascendió la pantalla, porque aunque la serie terminó, la llama, de alguna manera, siguió encendida. Los fans, con su creatividad desbordante, con su pasión inagotable, crearon fanfics, vídeos editados, collages, dibujos, poemas, canciones y todo tipo de contenido para mantener viva la esperanza de verlos juntos de nuevo, de revivir esa magia que nos cautivó a todos. Era como si la serie nunca hubiera terminado, como si la historia de Can y Sanem continuara en nuestras mentes, en nuestros corazones, en cada uno de nuestros sueños. Y aunque el tiempo ha pasado y han seguido caminos separados, el recuerdo de Can Yaman y de Demet Özdemir, la chispa de amor a pedales al atardecer, sigue vigente, sigue latiendo, sigue emocionando. ¿Y qué podemos decir de las redes sociales, mis amores? Un hervidero de emociones, un universo paralelo donde la magia de Erkencicus seguía viva.
Cada foto, cada like, cada comentario, cada publicación, cada historia. Todo era analizado al detalle con la precisión de un cirujano y la pasión de un enamorado. Los fans, con su instinto agudo, con su intuición femenina, con su capacidad de analizar cada detalle, no dudaban en interpretar cada gesto, cada indirecta, cada mensaje, cada mirada. Detectaban la más mínima señal de que la magia seguía viva, de que la llama no se había extinguido. Y aunque no podemos saber la verdad absoluta, aunque solo ellos dos saben lo que pasó realmente, lo que sí podemos decir es que la conexión entre ellos era evidente, innegable, trascendental. Las redes sociales se convirtieron en un punto de encuentro para los fans, en un espacio donde compartíamos nuestras teorías, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros anhelos. Comentábamos las fotos, analizábamos los likes, especulábamos sobre los mensajes encriptados, compartíamos las noticias, los rumores, las especulaciones. Era como una gran comunidad de enamorados, unidos por un mismo sentimiento, por una misma pasión, por una misma esperanza. Y hablando de la vida real, mis amores, ¿qué ha sido de ellos? ¿Qué ha sido de Can Yaman y de Meth Özdemir después de que Erkenci terminara? Can Yaman, con su talento y su carisma, con su belleza y su porte, ha seguido cosechando éxitos, protagonizando series en Italia y Turquía, conquistando nuevos públicos y demostrando que es un actor de talla internacional. Ha protagonizado series como By Jane, Sandokan y Viola come il mare, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Ha sido portada de revistas de moda, ha desfilado en eventos importantes y ha recibido numerosos premios por su trabajo. Meth Özdemir, con su talento y su carisma, con su belleza natural y su encanto inigualable, ha continuado conquistando corazones en diferentes proyectos, demostrando que es una actriz con una gran proyección y con un futuro prometedor. Ha protagonizado series como Dodu Uneb Kaderindir, Sadakatsiz y Adnfara, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales. Ha sido imagen de marcas importantes, ha participado en eventos de moda y ha recibido el reconocimiento del público y de la crítica. Ambos por separado han demostrado ser grandes profesionales, con una gran dedicación a su trabajo y con una gran pasión por la actuación. Han seguido creciendo como actores y como personas, y han demostrado que son capaces de reinventarse y de enfrentar nuevos desafíos. Pero para muchos de nosotros, la magia de Amor a pedales al atardecer sigue siendo insuperable. Sigue siendo el punto de referencia, la vara con la que medimos las demás historias de amor. Sigue siendo ese recuerdo que nos hace suspirar, que nos emociona y que nos hace creer en la posibilidad de encontrar un amor de película, un amor verdadero, un amor eterno. Han pasado los años, han cambiado muchas cosas, pero la magia de Erkenci y la chispa de Can y de Meth siguen vivas en nuestros corazones. Siguen siendo dos grandes profesionales, dos personas admirables, dos artistas talentosos, pero para nosotros siempre serán Can Divit y Sanemaidin, la pareja que nos hizo soñar, reír, llorar y creer en el amor verdadero. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto, mis amores? ¿Cuál es la lección que podemos sacar de esta historia? Que Can Yaman y Meth Özdemir nos regalaron un amor de ficción que traspasó la pantalla, un amor que nos hizo vibrar, que nos emocionó y que nos hizo creer en la magia del cine y de la televisión. Que su química fue, es y seguirá siendo legendaria, que su conexión fue única, inigualable y que su historia de amor fue un regalo para nuestros corazones. Que nos hicieron soñar, reír y creer en el poder del amor, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela, en la importancia de la comunicación, de la confianza y de la entrega total. Que nos enseñaron que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, de vencer cualquier adversidad y de transformar nuestras vidas para siempre. Y que aunque el tiempo pase, aunque las circunstancias cambien, aunque cada uno haya seguido su camino, su legado seguirá vivo en nuestros corazones, en nuestra memoria, en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada, en cada sonrisa que compartimos. Y ahora, para concluir este viaje lleno de recuerdos y emociones, me gustaría agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en esta aventura, por compartir conmigo su pasión, su cariño y su amor por Can Yaman y Meth Özdemir, y por la magia que crearon juntos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de Can Yaman y Meth Özdemir, de Erkenci y de la magia de Amor a pedales al atardecer. Espero que este vídeo les haya recordado lo especial que fue esta serie, lo mucho que nos emocionó y lo mucho que nos hizo creer en el poder del amor. Recuerden que los quiero leer en los comentarios, mis amores. ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci? ¿Qué es lo que más les gusta de Can y de Meth como pareja? ¿Creen que hubo algo más allá de la pantalla?
¿Cuál es su canción favorita de la serie? ¿Qué es lo que más extrañan de Erkencicus? Cuéntenme todo, mis tesoros. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas, compartir nuestros sentimientos y conectarnos a través de la pasión que nos une. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los amantes de las series turcas, con todos los soñadores, con todos los enamorados, con todos aquellos que creen en el poder del amor y en la magia de Amor a Pedales al atardecer. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, mis amores. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas, compartiendo rumores, teorías y todo lo que nos apasiona. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir conmigo su alegría, su entusiasmo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un abrazo enorme, lleno de amor, de cariño y de nostalgia, y hasta pronto. Chao, chao, chao. Y que la magia de Amor a Pedales al atardecer siempre los acompañe. Hasta la próxima, mis amores.